Bueno, aquí estoy en el stand de Egard con María y con Carlos y bueno, voy a hablar un poco con el gerente, ¿no?, de esta empresa. Tengo entendido que se ha fusionado con otra empresa. Sí, somos dos empresas, somos una empresa de comercialización de resinas de poliéster, que es la empresa Egard, y otra que acabamos de abrir hace 3 años, que es la empresa Faxe, que es un laboratorio de investigación de resinas de poliéster nuevas, productos nuevos, etcétera. ¿Hay mucha demanda de información en esta feria? Sí, estamos contentos con la que hemos visto hasta ahora. ¿Va mucho público a vuestra empresa a preguntar? No mucho, porque digamos que nuestro campo de actuación es un campo muy específico químico, ¿verdad? Pero sí que vienen gente interesada, especialmente fabricantes de tablas de surf, para interesarse por los productos nuestros. Vale, ¿y más o menos qué diferencia hay entre una empresa y otra? ¿Cuál es el distintivo para diferenciarla? Egard es una empresa comercializadora, como decía antes, es distribuidora de productos químicos que abarca todas las aplicaciones que habitualmente se conocen con el nombre de piezas fabricadas con fibra de vidrio, ¿verdad? Interviene absolutamente en un sinfín de campos, como depósitos, náutica, en fin, un montón de cosas. Y sin embargo, Faxe es una empresa tecnológica que gira alrededor de un laboratorio de investigación y de innovación y que está centrada en productos primeros, digamos. Es el campo, por ejemplo, de las resinas de surf, en el cual llevamos ya prácticamente 5 o 6 años, ¿verdad? Y aparte pues tenemos otras aplicaciones estrellas, como resinas para vidrios de seguridad. En fin, hay una serie de temas. ¿Cómo ves la feria de este año? ¿Habíais expuesto ya el año pasado? Hemos estado otros años, efectivamente, pero no como expositores, sino como visitantes. Bien. Este año el ambiente, ¿cómo lo ves? Bueno, más o menos como otros años, ¿verdad? Sí. ¿Habías venido ya el año pasado también? Estuve hace 2 años visitándolo y yo creo que ayer empezó flojito, pero porque era viernes, pero tenemos muchos clientes que van a venir a visitarla, así que yo creo que puede ser prometedora. Una nota así para acabar, una nota general a la feria de este año de Sport 2008. Solo hemos estado una tarde y una mañana, pero yo creo que de momento, con lo que llevamos hecho ya, un 8 mínimo.